El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anuncia por carta que suspende temporalmente su agenda para pensar si continúa en el cargo. En ella apunta a una estrategia de acoso y derribo contra su esposa, denunciada por un sindicato de extrema derecha por supuesto tráfico de influencias. Conectamos con nuestra corresponsal. Tras varios meses de espera, el Senado de Estados Unidos aprobó un millonario paquete de ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán. La medida contempla la entrega de armas y equipos para Kiev por hasta 61.000 millones de dólares. El presidente Joe Biden afirma que la ayuda comenzará a enviarse en las próximas horas. La amenaza sobre una invasión terrestre se vuelve a cernir sobre Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Según un alto funcionario de defensa, el ejército israelí tendría todo listo para la operación y solo estaría esperando la autorización del gobierno. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos este informativo en España con la carta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho pública este miércoles. En ella informa de la cancelación de su agenda pública para repensar su permanencia en el cargo. Esto luego de que un juzgado de Madrid aceptara a trámite una denuncia del sindicato de extrema derecha Manos Limpias contra su esposa por supuesto tráfico de influencias. No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal. Ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona, sino a lo que represento. Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política, si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. Para conocer más detalles de esta noticia que vuelve a remover el tablero político español, conectamos con nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado. Marina, buenas noches. Allí ya en Madrid, ¿qué más dice Sánchez en esta carta? ¿Y cuál es el contexto en el que aparece tanto el texto como la denuncia de su mujer? Sí, pasadas las 7 de la tarde aquí en España aparecía esta publicación en sus redes sociales que ha sorprendido a España. En una carta de 4 páginas, Pedro Sánchez denuncia una operación de acoso y derribo por parte de la derecha y de la ultraderecha contra él y contra su esposa, unos partidos que, según Pedro Sánchez, no aceptan los resultados de las urnas, que recordemos que en España hubo elecciones el pasado 23 de julio de 2023. Dice Sánchez en esta carta que muchas veces se nos olvida que detrás de los políticos hay personas y señala la necesidad que tiene él de pausar unos días y de reflexionar y decidir si todo esto merece la pena o si tiene que renunciar al cargo de presidente del Gobierno de España. Este anuncio, como bien decía Rodrigo, se da después de que esta mañana se anunciara que un juez había abierto diligencias para investigar a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno de España, por supuestos tráfico de influencias y corrupción en los negocios al haber estado relacionada con un empresario que se habría beneficiado de contratos públicos. Esta investigación se ha abierto tras una denuncia de un sindicato afiliado a la ultraderecha española llamado Manos Limpias. Esta carta se da en un contexto de pre-campaña electoral de las elecciones catalanas y, como bien sabemos, esas elecciones catalanas serán cruciales también para que el resto de la legislatura de Pedro Sánchez se pueda llevar a cabo de manera más o menos tranquila. Y Marina, ¿qué reacciones ha habido ya en el ámbito político allí en España y qué podría pasar a partir de ahora? Sí, pues como bien decía, este anuncio ha pillado por sorpresa a todos, incluidos a los propios compañeros del Partido Socialista del presidente del Gobierno, que han sido los primeros en reaccionar también en redes sociales, también en Twitter, bueno, ya ahora llamado X, han mostrado su apoyo al presidente del Gobierno y han criticado que los partidos de derecha y de ultraderecha han rebasado una línea y se han ido a atacar a la vida personal del presidente del Gobierno.
Por su parte, el Partido Popular, el mayor partido de la oposición conservador, aseguran que esto es tan solo una pirueta por parte de Pedro Sánchez y un acto de precampaña electoral para las elecciones catalanas, y que Pedro Sánchez no quiere dejar el Palacio de la Moncloa y que quiere seguir ahí a todo precio y a toda costa. Por su parte, Esquerra Republicana, uno de los socios catalanes independentistas de investidura de Pedro Sánchez, han dicho que solo queda aguantar y apoyar a Pedro Sánchez, recordando que esto lo hacen a pesar de que el Partido Socialista no apoyó en su momento a algunos otros políticos que estaban pasando por situaciones similares. El lunes 29 de abril se conocerá entonces la decisión que tomará Pedro Sánchez, y aunque la dimisión no es el escenario que se considera más probable, de ser así, entonces la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que es la actual ministra de Hacienda, tomaría las riendas de un gobierno en funciones. En ese caso, el rey tendría que volver a abrir rondas de consultas con todos los grupos parlamentarios para proponer a un candidato o una candidata para ser sometido a un debate de investidura. Si en 2 meses no se ha conseguido investir a un presidente o presidenta en España, entonces se disolverían las Cortes y se volvería a elegir o a convocar elecciones, unas elecciones que serían las cuartas en los últimos 5 años en España. Pues Marina, muchas gracias por el reporte y estaremos atentos entonces el lunes a lo que diga Pedro Sánchez respecto a esta noticia que acabamos de conocer hace apenas una hora. Continuamos en Washington, en donde el Congreso de Estados Unidos aprobó un millonario paquete de ayuda para Ucrania que incluye la entrega de armas y equipos por hasta 61.000 millones de dólares. El presidente Joe Biden ya ha firmado la ley que en su total comprende 95.000 millones en ayuda que también se destinará a Israel y Taiwán. Tras el anuncio, el Departamento de Estado confirmó que envió misiles de largo alcance ATACMS a Ucrania en días anteriores. Alemania y Reino Unido también anunciaron más asistencia para Kiev. Las potencias occidentales cierran filas en apoyo a Ucrania. Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, miembros estratégicos de la OTAN, anunciaron multimillonarios paquetes de ayuda militar a Kiev. Me estoy asegurando que el envío comience de inmediato en las próximas horas. Vamos a empezar a enviar a Ucrania equipos de munición de defensa aérea, artillería, sistemas de cohetes y vehículos blindados. Biden firmó el proyecto de ley que proporciona 61.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. El presidente estadounidense justificó la ley como una inversión no solo en la seguridad de Ucrania, sino en la seguridad de Europa y de Estados Unidos. Por su parte, Alemania, el país europeo que más ayuda militar ha proporcionado a Kiev desde la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, anunció que su asistencia aumentará hasta los 7.000 millones de dólares este año. Alemania y Reino Unido están juntos al lado de Ucrania. Nuestro objetivo claro es brindar apoyo para que Ucrania pueda defenderse frente a la agresión rusa. Reino Unido le enviará a Ucrania 620 millones de dólares, así como misiles de largo alcance y 4 millones de municiones. La ayuda militar y británica también busca fortalecer la relación con Estados Unidos, país que más presupuesto contribuye en defensa dentro de la OTAN. El primer ministro británico prometió aumentar su gasto militar en más del 2,5% del PIB de aquí a 2030. Las potencias occidentales reaccionaron al momento crítico que atraviesa Ucrania con ataques rusos contra infraestructuras civiles y regulares bombardeos en grandes ciudades como Kharkiv. Ucrania ahora espera pasar a la ofensiva. Seguimos hablando de esta guerra. Hoy Rusia anunció haber llegado a un acuerdo con Ucrania para canjear a un total de 48 niños desplazados por el conflicto. Serán un total de 29 los menores que regresen a territorio ucraniano por 19 que harán lo propio en dirección a Rusia. Entre tanto, se perfila la ofensiva israelí contra Rafah. El ejército de Israel se prepara para entrar en la ciudad del sur del territorio palestino y esperar la luz verde del gobierno para lanzar el operativo. La operación militar preocupa a la comunidad internacional, ya que 1,5 millones de gazatíes buscaron refugio en Rafah en condiciones muy precarias. El Programa Mundial de Alimentos advirtió que los umbrales de hambruna podrían ser alcanzados en apenas 6 semanas. El informe es de William Gassó.
La guerra en Gaza superó los 200 días y las bombas israelíes siguen cayendo sobre el enclave palestino. Varias localidades fueron bombardeadas en las últimas horas, entre ellas Rafah, donde buscaron refugio unos 1.5 millones de gazatíes. Y es que la ofensiva israelí sobre la ciudad estaría cerca. Según un funcionario de defensa, citado por la agencia Reuters, el ejército israelí está listo para tomar esta área del sur de Gaza y tan solo está a la espera de la autorización del gobierno. En Rafah, los palestinos esperan la invasión terrestre entre el miedo y la resignación. Israel amenaza a Rafah, pero no somos diferentes del resto de la franja. Toda la franja de Gaza ha sufrido y Rafah no es una excepción. Que entren en Rafah. Al final la vida y la muerte se han vuelto indistinguibles para nosotros. Mientras tanto, la crisis humanitaria se profundiza. En Gaza, el 30% de los niños menores de 2 años sufren malnutrición y el 70% de la población del norte del enclave se enfrenta a una hambruna catastrófica, denunció el Programa Mundial de Alimentos. Y el enclave entero podría alcanzar los umbrales de la hambruna en 6 semanas, advirtió la organización. La situación en Gaza es extremadamente preocupante. Todos sabemos que cada día estamos más cerca de una situación de hambruna. Hay pruebas razonables de que los 3 umbrales de la hambruna, inseguridad alimentaria, desnutrición y mortalidad se alcanzarán en las próximas 6 semanas. Una situación catastrófica que empeoraría con la ofensiva israelí en Rafah. Hamas consideró que el ataque constituiría un crimen, ya que las otras localidades del enclave no tienen la capacidad para recibir a los eventuales desplazados que deje el operativo militar de Israel. Seguimos en Oriente Medio. El ejército israelí informó que llevó a cabo un masivo ataque en el sur del Líbano. Según informaron, la ofensiva alcanzó a cerca de 40 objetivos vinculados a combatientes de Hezbollah en el área de Aita Asaf. El ejército agregó que los objetivos incluían instalaciones de almacenamiento, armas y otro tipo de infraestructuras. Según el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, han matado a la mitad de los comandantes de la milicia en el sur del Líbano. Los resultados operativos son muy impresionantes. Se ha eliminado a la mitad de los comandantes de Hezbollah en el sur del Líbano. Estas son las personas que estaban a cargo de la operación ofensiva, de la voluntad de dañar a los ciudadanos de Israel. Hemos conseguido que estén muertos o escondidos, abandonando el sur del Líbano a la operación intensiva de las IDF. Y en Estados Unidos sigue la pugna entre defensores y detractores del aborto. Ante la Corte Suprema en Washington, cientos de manifestantes se reunieron para protestar contra la afrenta a este derecho en el estado de Idaho. La Corte escucha hoy los argumentos en el caso para determinar si una mujer tiene derecho a un aborto de emergencia en estados que lo prohíben. Según la legislación actual de Idaho, los proveedores médicos podrían recibir severas sanciones penales y civiles por brindar servicios de aborto, incluso en casos de emergencia. Y hablamos ahora de cultura. Uno de los mayores eventos literarios de América Latina, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, está ya en la mitad de sus 2 semanas de programación y sus visitantes acuden especialmente al pabellón de Brasil, el país invitado de honor de esta edición número 36. Nuestra periodista de cultura, Leurel, nos cuenta más. La gran fiesta de la literatura en Colombia pone a Brasil en el punto de mira, y lo que podemos decir a mitad de los 16 días que dura la Filbo es que el pabellón dedicado al gigante latinoamericano ya hace parte de los favoritos de los visitantes. Desde afuera se puede admirar una calcomanía a gran escala del Pelé Besuquero, una obra que imagina un encuentro entre la estrella del fútbol brasileño y el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Y adentro del pabellón la cultura brasileña se celebra obviamente a través de los libros, pero también de performance, charlas, clases de capoeira o de samba y shows de batucada organizados por Ibraco, el Instituto Brasil-Colombia. Vamos a escuchar a su directora. Lo que hemos visto es una gran confraternización literaria, cultural, artística entre Brasil y Colombia, lo que nos alegra mucho y confirma una de las certezas que tenemos. Colombia siempre recibe a Brasil, a la lengua portuguesa, a la cultura brasileña con inmensa generosidad. Es un momento muy bonito de encuentro cultural entre nuestros países y ver que
personas mayores, jóvenes, niños pasan por aquí y se conectan con Brasil, es una alegría inmensa. Los visitantes tienen entonces hasta el 2 de mayo para disfrutar de las más de 2.000 actividades de la Filbo y de los más de 500 invitados provenientes de 25 países diferentes que se dieron cita aquí en la capital colombiana para celebrar la literatura. Con este informe de Lea Aurel desde la Filbo de Bogotá nos despedimos, pero sigan conectados a France 24 que volvemos con mucha más información. La Feria Internacional del Libro de Bogotá abre las puertas de su edición número 36 a todos los amantes de la cultura, el arte y, por supuesto, la literatura. Este año el invitado de honor es el gigante latinoamericano Brasil y bajo el lema Leer la naturaleza está celebrando la riqueza de su territorio y de sus narrativas. Más de 500 invitados provenientes de 25 países se dan cita aquí para compartir con sus lectores. Acompáñenos en esta cobertura especial por France 24, france24.com y nuestras redes sociales.